Hay épocas en la vida en las que nuestro horario fluctúa y tiende a ser un poco impredecible. Tanto si tienes peques muy peques o un horario cambiante o una persona dependiente de ti, es posible que sientas que implantar una rutina de limpieza en tu vida es imposible. Hola amigas y amigos, hoy vamos a hablar de 3 tips de limpieza que te van a venir muy bien para tener la casa limpia si tu horario de trabajo o tu horario en general es muy cambiante. Estos consejos están muy ligados al minimalismo por la forma en que priorizamos. El minimalismo no es solo tener pocas cosas, sino que se basa en eliminar lo que no nos aporta valor y nos ayuda a decidir qué acciones son esenciales y cuáles de ellas tienen mayor impacto en nuestro día a día. Con nuestro espacio decidimos aquellas cosas que nos traen un beneficio, es decir, mantenemos en casa las cosas que nos aportan un beneficio. El resto son inventarios, son cosas que hay que gestionar, mantener, limpiar, etc. Con las tareas del hogar utilizamos el mismo principio. Hay una serie de tareas del hogar que nos van a traer el máximo beneficio y esas son aquellas tareas que hay que priorizar sobre las demás. El resto de las tareas las iremos haciendo si podemos cuando el día nos lo permite. En casa hay miles de cosas que hacer, nos podríamos pasar el día limpiando, arreglando y organizando y no acabaríamos. Si no priorizamos nuestras tareas, podemos acabar totalmente desbordados. Hay demasiadas cosas que hacer y esto es un problema. Hay un libro llamado The Paradox of Choice de Barry Schwartz que nos dice que tener más posibilidades nos puede llevar a ser infelices porque es más difícil eliminar el ruido y tomar una decisión. En mi caso esto es totalmente verdad. Cuando volví al mundo laboral después de tener a mi peque me resultaba muy difícil, a mi marido y a mí nos resultaba muy difícil tener la casa en orden. Estábamos totalmente desbordados. Para mí, en mi caso, personalmente la lista de cosas que tenía que hacer era interminable y me parecía totalmente abrumador. Esto afectaba a mi trabajo también. Andaba totalmente desenfocada y por eso empecé a aprender sobre productividad. En este momento de mi vida utilizo el método Fly Lady y esto es porque mis horarios son muchísimo más estables y puedo establecer unas rutinas muy concretas. Pero en el momento de mi vida en el que estamos hablando, cuando volví a incorporarme al trabajo y tenía un bebé en casa, esto no era posible. Por tanto, ser capaz de dividir mis tareas en pequeñas acciones y de priorizarlas tuvo un impacto enorme en mi vida. Y esto es porque, primero, lo importante ya estaba hecho y eso se notaba, la casa estaba más limpia. Y segundo, porque yo no me sentía como un fallo completo, yo sabía que lo importante quedaba hecho y esto me daba ya una sensación de tranquilidad, la casa se veía más limpia. A partir de ahí, cuando podía, iba haciendo más cositas. Tip número 1. Decide las 3 tareas que tienen más impacto en tu casa. Los no negociables son las 3 tareas que tienen un mayor impacto en las tareas de mi casa, en el conjunto de mi casa. Cada uno podemos elegir nuestros no negociables en función de cómo sea nuestra vida y nuestro día a día. Y además estos no negociables pueden ir cambiando también con el tiempo según nuestra vida avanza, cambia o progresa. 2 factores. El primero, que sean tareas cortitas, rápidas de hacer, que tengan un impacto pero que sean rápidas de hacer, que nos lleven solo unos minutos. Y el segundo factor es que sean tareas que podamos efectuar siempre en el mismo momento del día. ¿Por qué? Porque queremos que estas tareas se conviertan en hábitos, en algo que hagamos ya sin pensar. Mi primer no negociable fue tener una pila de la cocina siempre limpia. Esto lo aprendí con el método Fly Lady. Pero llevo tanto tiempo haciendo esto que ya no es un no negociable, no tengo ni que pensarlo, es un hábito diario. Hoy en día mi primer no negociable es vaciar el lavavajillas. Es la primera tarea que hago en el día y el momento ideal es cuando mi peque está desayunando. Me lleva 3 o 4 minutos hacerlo, pero las consecuencias son muy grandes. Durante el día utilizamos tazas, platos, etc. que seamos sinceros se acaban quedando en la pila o incluso cuando los friegas se quedan para secar. Al tener el lavavajillas disponible en casa nos hemos acostumbrado a meterlo todo directamente.
Así la cocina está siempre recogida y no hay fricción. Mi segundo no negociable es barrer el suelo. Y esto para mí es importante porque tengo 2 amigos peluditos en casa que van esparciendo su amor y sus pelos por todo el suelo. Y aunque no los cambiaría por nada del mundo, sí que es cierto que su presencia afecta a la cantidad de suciedad que hay por el suelo si no limpias. Para mí ver pelitos por el suelo es causa de estrés. Barrer el suelo por la mañana para mí es una manera de eliminar ese malestar de ir paseando por la casa y ver bolitas de pelusa rodando. Es cierto que mi aspiradora robot me ayuda bastante, pero con estos dos, barrer una vez al día no es suficiente, así que la utilizo un poquito más tarde para dar un repaso. El tercer no negociable es poner la lavadora. Hay veces que no hay suficiente ropa, en cuyo caso no la enciendo, pero todos los días meto en la lavadora lo que hay para lavar. Con un peque en casa hay que lavar con frecuencia y sus uniformes del cole tienen que estar limpios sí o sí. Tip número 2. Define tu método de limpieza por tiempo o por día. Decide cómo puedes adaptar tus tareas de la casa a tu vida y no al revés. No quieres adaptar tu vida a las cosas que hay que hacer en la casa. Puede que para ti sea más fácil dedicarle a la casa 10 minutos hoy, 30 minutos mañana, 1 hora durante el fin de semana. Todo esto depende de tus circunstancias personales y de nadie más. Por ejemplo, si tienes peques muy peques, no puedes garantizar que se vayan a echar la siesta de determinado tiempo o que vayan a jugar solitos durante unos minutos. Pero si te encuentras con que de repente están distraídos o tienes 10 minutitos por allí, no quieres pasarte esos 10 minutitos decidiendo qué es lo que vas a hacer. El problema es que si ese es el momento en que decides que vas a limpiar o qué es lo que vas a limpiar, puedes pensar, bueno, pues tengo que limpiar el cuarto de baño y sabes realistamente, de forma realista, sabes que limpiar el cuarto de baño tal y como está en 10 minutos no es posible, con lo cual no lo haces. Pero ¿qué pasa si piensas? En 10 minutos puedo limpiar dentro del WC, el lavabo, el espejo y vaciar la papelera. De pronto has terminado 3 acciones que tienen un gran impacto en esta estancia y que ya está más limpia que antes. Y se nota. ¿Y qué pasa si siguen jugando o siguen durmiendo y de repente te encuentras con 30 minutos? Pues sigues haciendo las tareas de esa lista, puedes seguir bajando hasta que te canses o hasta que se te acabe ese tiempo, esa flexibilidad. La preparación es la clave. Te recomiendo que tengas por estancia una lista de tareas de todo lo que puedes hacer en esa habitación o en esa estancia. Recuerda, las que más impacto tienen que estar en los 10 primeros minutos. ¿Qué puedes hacer en 10 minutos que le da a esa estancia la sensación de ya estar limpia? Y luego puedes ir listando las que son un poco más secundarias según va pasando el tiempo. Esto lo puedes hacer tú mismo o tú misma, no tiene ningún misterio, es ponerte un día a limpiar e ir apuntando lo que vas haciendo y decidiendo lo que quieres priorizar. Ahora, lo que sí lleva es trabajo y tiempo en formar esta lista, en construirla y listar todas las tareas. Si os falta tiempo o no tenéis muy claro cómo hacer esta lista, yo tengo un recurso que es la guía definitiva de limpieza. Os dejo el enlace aquí abajo para que le echéis un vistazo. Tip 3. La preparación es la clave del éxito. Si tienes 10 minutos para limpiar, no te los quieres pasar corriendo de una habitación a otra buscando los utensilios de limpieza que necesitas para realizar tu tarea. Prepara una cesta con todo lo imprescindible para la limpieza express. En mi cesta de la limpieza siempre tengo una botella con mezcla de vinagre y agua, otra con una mezcla de alcohol y agua, algunas herramientas que voy a necesitar y un trapo de microfibra, entre otras cosas. Tener esta cesta ya preparada para una limpieza express te va a ahorrar un montón de tiempo y te va a evitar perder tiempo decidiendo qué es lo que necesitas. Si ya lo tienes preparado, puedes empezar a hacer tu tarea de 10 minutos rápidamente y sin baches. Pero además, cuando tu vida se tranquilice un poco, se estabilice un poco y puedas cambiar a un método un poco más estable, esta cesta te va a servir igual porque todos los métodos requieren tareas cortas que se tienen que realizar en poco tiempo. Como sabes, yo hoy en día, como he mencionado antes, estoy haciendo el método Fly Lady, que es muy similar, pero está basado en rutinas diarias y en limpieza por zonas. Si tienes unos horarios más estables, menos erráticos, quizá el método Fly Lady te pueda venir bien.
también. Si te interesa aprender más sobre esto, te pongo aquí este vídeo para que lo veas. Muchísimas gracias otra vez más y nos vemos a la próxima.